Curso de Educación Especial, Pedagogía Curativa. Sexta conferencia, Dornach, 1 de julio de 1924. Mis queridos amigos, hoy quisiera considerar a modo de ejemplo aquello que luego pueda extenderse en diferentes direcciones. Como base para nuestras conversaciones quisiera, en primer lugar, tratar el historial clínico de un muchacho. Este joven llegó aquí el 11 de septiembre de 1923. Tenía entonces 9 años. Durante el embarazo, la madre se sentía muy bien y en el 5.º mes hizo un viaje por España. El parto fue difícil. Hubo que darle la vuelta al niño y sacarlo con forceps. Durante el primer año de su vida, el joven se encontraba muy bien, de manera que en absoluto se pensaba en una anomalía. Una vez, cuando tenía 6 meses, estuvo expuesto al sol durante mucho tiempo y debido a ese estar mucho tiempo al sol, le dio una especie de desmayo seguido de fiebre. Se le alimentó con leche materna solo durante 3 meses. Luego, desde los 9 meses hasta los 3 años, comía muy mal. No quería comer nada. Durante el segundo verano de su vida, los padres se dieron cuenta de que los ojos le cambiaban. Estos se empañaban. Además, a los 2 años todavía no podía hablar ni andar, y la mayoría de las noches comenzaba a chillar sin causa aparente alrededor de las 4 de la madrugada. Desarrolló la costumbre de chuparse el pulgar, costumbre que nunca hemos de pasar por alto. Por este motivo le ponían cartones en los codos y por la noche le colocaban campanitas de aluminio en la mano. Las llevó 3 años. Luego su desarrollo permaneció siempre retrasado. A los 5 años seguía sin poder hablar coherentemente. Luego comenzó el periodo del cambio de diente. Empezó con 7 años. Ha cambiado los dientes de en medio, todavía no todos los de arriba. ¿Ha habido algún cambio más de dientes? Le ha salido un diente. Todavía no tiene el diente de delante, ya le ha salido. El otro ya lo tenía bien desarrollado antes. La madre cuenta que el padre también tuvo un desarrollo tardío y que también cambió los dientes muy tarde. Bien, por aquel entonces, cuando el niño llegó, era debilucho, pesaba 24 kilos. Es de huesos delicados. Pies y mano son muy grandes en relación con el cuerpo. Las manos son muy torpes. Todo diagnóstico externo da negativo. Observamos también un progresivo volverse cada vez más inquieto y difícil. Come con modales un poco groseros. Las funciones fisiológicas están en orden. Desde enero de 1924 se ha vuelto notablemente más tranquilo, más humano. Las cosas del mundo exterior comenzaron a interesarle y le producían asombro. Se ha logrado lo que era necesario generar, desarrollar atención hacia el mundo exterior, no solo intelectual, sino ante todo atención emotiva hacia las cosas del mundo exterior. Las cosas del mundo exterior le producen asombro. Se trata de que el interés intelectual no puede obrar terapéuticamente, sino que se tiene la sensación de que la voluntad tiene que involucrarse en la atención hacia el mundo exterior. Se muestra confiado hacia las personas y mientras que al principio pasaba bastante indiferente ante la gente,
ahora las vuelve a reconocer. Es difícil estimularlo a la acción. Lo que hace no lo hace con gusto. Aunque hay que decir que hasta enero ha estado aprendiendo un poco la útil ocupación de hacer punto. En este caso se trata de proporcionarle al niño una ocupación tal, por una parte, le lleve a lo mecánico y ponerse en movimiento, y por otra parte, a estar atento, pues al hacer punto se le puede escapar un punto. Su juego preferido es un coche o un trineo. Puede pasarse horas enteras sin hablar de otra cosa más que de un coche. Cosa que suena a aquello de lo que le hablé ayer. Aprende con rapidez a hablar y comprender el alemán. Bien, hasta aquí ha sido el diagnóstico inmediato. Si observamos ahora a nuestro joven, ven acá, notarán todo tipo de cosas. Ante todo, quiero llamar su atención a la mitad inferior de la cara fuertemente formada. Fíjense en el corte de la nariz y en la región bucal. Tiene la boca un poco abierta, provocado por la configuración de los dientes, cosa que no debemos pasar por alto porque esas cosas tienen absoluta relación con toda la construcción anímico-espiritual. No debemos conformarnos con decir que debido a la configuración dental la boca está abierta, sino que esto nos remite a causas comunes consistentes en que el hombre superior no puede dominar completamente al hombre inferior. Si se fijan en estos detalles se darán cuenta de muchas cosas. Imaginémonos que aquí está el asiento de la fuerza del hombre superior, del hombre neurosensorial. Él influye sobre el resto del ser humano, pues esta parte es la más desarrollada en la primera época de la vida y aporta la mayor parte de su fuerza. La trae consigo desde la época embrionaria y en esa época embrionaria tiene la mayor parte de su fuerza desarrolladas. Todo lo demás, por así decirlo, depende de ello. Mientras que lo inferior se configura directamente partiendo de la constitución del cuerpo materno, todo lo demás depende indirectamente de lo que aquí se forma. Lo que aquí se conforma como sistema maxilar, como sistema motor. El sistema maxilar pertenece también al sistema motor. El sistema motor está incluido íntegramente en el sistema cefálico. En el caso de este niño, el sistema cefálico no es lo suficientemente fuerte para englobar totalmente el sistema motor. De ahí que las fuerzas exteriores actúen excesivamente sobre él. En el caso de un ser humano bien formado, con una inserción armónica de la región cefálica inferior, han de imaginarse que, en la mayor medida de lo posible, el sistema nervioso es el amo del sistema metabólico motor. Entonces no actúa ninguna fuerza exterior de una forma desmesurada. Pero si la cabeza no es capaz de dominar el resto del sistema, entonces las fuerzas externas actúan con demasiado poder sobre el sistema restante. Esto lo pueden ustedes comprobar particularmente en que los brazos y las piernas de este muchacho no tienen el tamaño que tendrían que tener si estuvieran integradas. Son demasiado grandes a consecuencia de la influencia masiva de fuerzas externas. Él lo toma con humor. Si no me equivoco, la doctora B le preguntó por qué tenía la boca abierta
Él respondió que era para que entraran las moscas. Es su firme opinión al respecto. Todo esto es, en principio, lo superior de la organización. Ahora pueden ustedes observar que la cabeza aquí delante, a ambos lados, es algo angosta y que precisamente está aplastada hacia atrás. Aquí tienen ustedes otra vez la estrechez de cabeza. Esta expresa que el sistema intelectual está poco penetrado por la voluntad. Esta parte trasera, expresa que está fuertemente penetrada por la voluntad. Esta parte de la cabeza delante solo es accesible a influencias externas por el camino de la percepción sensorial, mientras que la región occipital es accesible a todas las posibles influencias externas, de manera que aquí ya comienza lo que luego se acentúa en brazos y piernas. El cerebro se agranda, se ensancha por el occipucio. En cierto sentido, la observación de un niño como este es muy interesante. Es más interesante que la de algunos niños normales. Si bien en estos últimos sea más agradable, aquí delante se encuentra preferentemente la parte del cerebro, la parte de toda la organización central del ser humano, que recibe proveniente del resto del organismo el suministro de sustancias de sus materias. Aquí se deposita aquello que conforme a la sustancia, no conforme a las fuerzas, procede totalmente del alimento exterior. Por el contrario, aquí atrás comienza aquello que conforme a la sustancia no proviene de la alimentación, sino de lo que ha de ser asimilado a través de la respiración, a través de los sentidos, etc., lo que es de origen cósmico. El occipucio, en cuanto a su sustancia, es de origen cósmico. Debido a que aquí delante la cabeza está oprimida, lo cual nos remite a un accidente puramente mecánico en el parto o quizás durante el estado embrionario, seguramente se trata de un accidente puramente mecánico que no puede atribuirse a otra cosa más que al karma, pues no está fundado en las fuerzas hereditarias. Debido pues a que la cabeza aquí está oprimida, ésta se inclina a no transportar hacia arriba la suficiente sustancia proveniente de los alimentos. En general, no tiene ninguna inclinación en sí por elaborar enseguida los alimentos, porque la parte delantera aquí está muy poco presente para ese alimento, de modo que partiendo de la forma externa de la cabeza, ustedes sencillamente ven que el niño durante un cierto tiempo estará sin apetito. Aquí hay deficiente acumulación de lo que a través del alimento se asimila. El pequeñísimo dominio que se ejerce sobre el sistema motor repercute en todo el sistema respiratorio. Está poco dominado, tiende a ahuecarse. Esto tiene que ver con la formación de la mandíbula inferior. Al joven le entra mucho aire, demasiado aire, debido a que recibe demasiado aire cuando acumula demasiada sustancialidad, tanto aquí como en los miembros. Así es que en un niño así, ante todo, lo que ocurre es que la inspiración no guarda una correcta relación con la expiración. En relación con la expiración, tiene una expiración demasiado fuerte. En consecuencia, no tiene la posibilidad de desarrollar en sí mismo la suficiente cantidad de ácido carbónico. Por eso es pobre en ácido carbónico.
Observando a este muchacho, ustedes se dan cuenta de que un ser humano pobre en ácido carbónico tiene el sistema motor demasiado desarrollado. Todo depende de cómo está constituido el sistema motor. En el transcurso de la vida, el sistema motor tiene que convertirse poco a poco en un servidor de lo que existe en el sistema intelectual. El doctor Steiner le dice al niño: ponte un momento de pie, acércate, haz así. El doctor Steiner le muestra cómo debe coger algo. El niño no lo hace. No importa, no vamos a obligarle a que lo haga. Ustedes ven que tiene dificultades para hacerlo. De todo esto vislumbran que no tiene la fuerza correspondiente para dominar correctamente su sistema metabólico motor. Si lo dominara, levantaría de forma correcta el brazo. Esto está relacionado con su tardía formación dental, pues un adecuado cambio de dientes tiene que ver precisamente con el actuar conjunto del sistema neurosensorial y del sistema metabólico motor, el cual ha de suministrar aquello que ha de servir de base para el cambio de dentición. Todos estos aspectos están profundamente en mutua consonancia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que, en principio, el joven, cuando nació y todavía no tenía configurado su sistema metabólico motor tal y como es en los niños, podía dominarlo bien. No se notaba que hubiera algo anómalo en él. Solo en el transcurso del tiempo, cuando creció, pudo aparecer lo que existe como anomalía. De ahí que fuera de esperar que llegara con un relativo retraso a todo lo que afecta al dominio del sistema inferior, a través del superior, el aprender a hablar y caminar. En los primeros años, la educación correcta hubiera consistido en haber considerado seriamente que, por ejemplo, para este muchacho, ya desde temprana edad, cuando todavía no podía andar, haber empezado sencillamente a intentar que hubiera movido él mismo sus extremidades en sentido eurítmico, que hubiera empezado con euritmia curativa. Si se hubiera empezado con ello, se habría logrado el reflejo en el organismo neurosensorial de lo que se ejecuta en las extremidades. En la época en que todavía todo era flexible, se habría incluso ensanchado la forma de la cabeza. Por medio de formas de movimiento aplicables al niño en temprana edad, se consigue mucho en la formación craneal y hay que estar enormemente contentos de que se pueda conseguir tanto en la configuración de la cabeza. Aquí se muestra en el niño, es difícil, ahí donde los huesos craneales se han estrechado debido al accidente externo, es difícil que la cabeza se agrande. Durante mi actividad como educador, tuve un muchacho anormal que me fue encomendado a la edad de 11 años y medio y que menciono en el 6º capítulo de mi biografía. Los padres y el médico de cabecera no sabían qué hacer con él. El muchacho tenía que aprender un oficio artesano. Esto resultaba ser algo horrible. Excepto la madre, que se mostraba tranquila, todos estaban fuera de sí, pues en una familia burguesa bien vista era vergonzoso que el joven tuviera que aprender un oficio. Discutir sobre todas estas cosas no era mi tarea. El muchacho era hidrocefálico y yo puse la condición de que quedara por completo a mi cargo. El muchacho había llegado hasta el siguiente punto. Hacía poco le habían hecho un examen para una de las primeras clases de la escuela primaria. Todo lo que pudo hacer fue un gran agujero en un cuaderno de tanto borrar con una goma.
Aparte de eso, tenía la rara costumbre de no querer comer en la mesa, en tanto que con gran placer se comía las pieles de patatas que se echaban a la basura. Después de 1 año y medio consiguió entrar en el primer curso del bachillerato. La cosa consistió en dominar fuertemente el movimiento de sus extremidades y así desapareció la hidrocefalia. La cabeza se redujo de tamaño y eso es un indicio de que se puede tener éxito en estos menesteres. La cabeza, que aquí está estrechada por un accidente externo que aplastó los huesos del cráneo, tendrá dificultades en agrandarse, pero todavía se tendría que haber podido conseguir algo. Ahora nos surge la pregunta: ¿cuál es la característica más significativa de este muchacho para tenerla en cuenta en su educación? La característica más sobresaliente es que tiene que introducir su ser anímico espiritual en un cuerpo que no está armoniosamente formado en cuanto a sus fuerzas. Ahí subyacen complicaciones kármicas. Me crean o no, el muchacho es un genio. ¿Qué quiero decir? Él no lo entiende. Me refiero a que por sus antecedentes kármicos podría hacerlo. Pero existe una anomalía porque bajo las condiciones actuales en las que ha tenido que nacer, no ha podido configurar lo que se halla en sus antecedentes. Está la elección de sus padres, difícil en cierto sentido, y así contempla él el mundo, a través de circunstancias corpóreas difíciles que él ha hecho rígidas y endurecidas debido a que las fuerzas del hombre superior e inferior no se acoplan armónicamente. Estamos ante un endurecimiento del organismo. Cuando el muchacho despierta por las mañanas, el cuerpo astral y la organización del yo no pueden sumergirse correctamente. Se estrellan contra algo así como la naturaleza rocosa del organismo. Ahora bien, toda la atención que podemos brindarle al mundo depende de que seamos capaces de intervenir correctamente con lo anímico espiritual en lo corporal físico. En personas que no pueden hacerlo aparece una torpeza cuando esta incapacidad es solo lo superficial. Tengo que decir que en la gran mayoría de las personas se muestra un residuo de ese no poder intervenir. Perdónenme ustedes estas duras palabras, pero yo creo que la mayoría de las personas son sumamente torpes. Los seres humanos no son hábiles, les cuesta ser hábiles. Si paso revista a los 800 niños que tenemos en la escuela Waldorf, no se puede decir que un elevado porcentaje de ellos se distinga por su gran destreza. Allí donde miren, se darán cuenta que en la mayoría de las personas falta ese verterse del cuerpo astral y de la organización del yo en la organización física, porque vivimos en la cúspide de la era intelectual. Nuestra mentalidad solo se apodera del sistema óseo, ya no del sistema muscular. El ser humano que quiere usar sus huesos no se vuelve hábil por eso. Lo intelectual tan solo es apropiado para asir el sistema óseo y su movilidad. Pero esto tiene que hacerlo con ayuda de los músculos. Pero la capacidad del cuerpo astral y de la organización del yo de deslizarse en el sistema muscular es probablemente insignificante. Esto tiene que ver con que la época actual como tal no tiene un carácter religioso profundo y sincero. Las confesiones no son realmente religión generalmente. La formación de músculos junto a los huesos depende de que existan grandes modelos en el mundo. Cuando el ser humano, incluso solo con su pensamiento, dirija su mirada hacia esos modelos, desarrollará
un engranaje de los sistemas muscular y óseo, es decir, que la falta de interés espiritual de este muchacho existía ya desde el principio de forma muy pronunciada. Pero ustedes se dan cuenta, en este muchacho se confirma completamente que los pensamientos no están alterados, pues los pensamientos que produce un ser humano no pueden ser erróneos en sí mismo. La cuestión es tan solo si el ser humano los produce en el momento oportuno o si los produce en exceso o en defecto. Son reflejos de la constitución etérica externa. Cuando se le pregunta al muchacho por qué mantiene la boca abierta, contesta: para que las moscas puedan entrar volando. Es una respuesta sumamente inteligente, únicamente que es un pensamiento mal aplicado. Si lo aplicara más adelante cuando tuviera que pensar sobre una máquina que debiera ser inventada, ese pensamiento podría convertirse en un magnífico pensamiento de inventor. Los pensamientos siempre son correctos, pues se halla dentro de la constitución pensante del éter universal. Lo esencial es que exista una cierta posibilidad de vincular de forma correcta lo espiritual anímico con el mundo exterior a través de la envoltura corporal. Aquí se trata de que en el caso de este niño se actúe con un doble enfoque. Por una parte, que se coloquen ante él las menos impresiones posibles, y estas pocas impresiones intentar acercárselas por asociación. Que todo lo que se le quiera enseñar se le dé en tan pocos elementos que sea evidente para él. Las cosas se tornan claras cuando se las hace claras, porque en la medida de lo posible, y esto no es válido solo para él, esto se confirma también en los demás niños. Aquello que tengan que hacer los niños vaya acompañado de cosas que provoquen su atención. Para niños que no pueden salir de su cuerpo, que no traen lo anímico, que no dominan lo corporal, se trata de que les demos la oportunidad de hacer todo lo posible para desarrollar mucho interés. Supongamos que empezamos a pintar. Ante todo, tengamos presente no preocuparnos si los niños, y perdonen la dura expresión, hacen porquerías. Esto ocurre también en la escuela Waldorf. Si nos empeñamos en que todo tenga que estar siempre limpio, si nos empeñamos en que todo se mantenga siempre limpio cuando los niños salen de clase, estamos ante un principio erróneo. No hay que mirar tanto esas cosas, sino concentrarse en lo siguiente. La rigurosa atención por parte del maestro ha de ser empleada en que los niños han de acompañar, en cierto sentido, con atención, cada maniobra, todo lo que hacen. Esto requiere una total presencia mientras se imparte la clase, y más que para otros niños, para estos niños es necesario estar totalmente presente. Ante todo, con ese estar presente se intenta evitar la distracción. Mira, coge ahora el pincel, pásalo sobre el papel. Sí, de esta manera se acompaña toda la operación, lo cual provoca la atención, entonces se habrá conseguido mucho. Se verá que hasta los 12, 13 o 14 años todavía es posible una flexibilidad en el organismo. Cuando se dirigen las cosas, se ha de tener la posibilidad de decir: mira, aquí hay un árbol, ahora pinta el árbol que está ahí fuera. Se está precisamente totalmente presente en la cosa. Mira, por ahí viene un caballito corriendo. Al mismo tiempo le indicamos los colores.
Ahora Mussolini, el perrito, sale al encuentro del caballito. El perrito le ladra al caballito y el caballito da unas patadas. Se trata de seguir toda la trama con la mayor vivacidad. Esta vivacidad que lleva en sí lo espiritual se transmite realmente a los niños. Si se quiere obrar sobre los niños de esta manera, hay que conseguir entusiasmo y temperamento. Si en el trato con el niño se es apático, si siempre se prefiere estar sentado, si no se quiere levantar, si no se está dispuesto uno mismo a entrar en movilidad, entonces no se puede educar. No se trata de poder aplicar trucos especiales medidos con compás, sino de hacer en cada caso lo que el caso mismo exija. Con estos niños no se debería descuidar en la medida de lo posible la conversación. En nuestro caso, el muchacho no entraba en conversación. Ahora sí que participa. Ustedes pueden ver hasta dónde llega su participación. ¿Te acuerdas cuando una vez me dijiste que habían traído un caballito? Dime, ¿cómo es de grande el caballito? ¿Lo has montado ya alguna vez? Sí, el caballito anda por ahí en Sonnenhof. Se tumba en la hierba. Cuando llueve, lo meten en el establo. Hay también un caballo grande. Sí, se llama Marquis. Cuando nos ocupamos de él, participa en la conversación, mientras que antes nos chillaba. Es especialmente interesante saber que cuando llegó solo hablaba inglés. El muchacho procedía de una familia americana, pero ha asimilado relativamente deprisa el idioma alemán. En él se ve, como en un bello ejemplo, cómo el idioma se ha vertido en el cuerpo etérico y en el cuerpo físico. Pero en él, la organización del habla es más rígida que en otros niños. De ahí que en él se podría estudiar maravillosamente cómo se asienta la organización del habla. En la manera en cómo se ha determinado en él la lengua inglesa, pueden ustedes ver qué rígido es su cuerpo. Si ahora nos preocupamos de que hable mucho, de conversar mucho con él, tendrá que vencer obstáculos más fuertes que otros niños, pues lo que ya ha aprendido se fija en él de una forma terriblemente fuerte, pero introduciendo en él vida, siempre nueva vida. Lo rígido se vuelve móvil interiormente. Habrá superado entonces muchas cosas. Habrá suscitado movilidad en sí mismo. Esto no debe hacerse inculcándoselo, sino mediante incansables conversación continuada. Ante todo, un niño así ha de darse cuenta de que nos interesamos por él, de que tomamos parte en lo que dice, en lo que hace. A un niño así se le pregunta sobre aquello que tiene que saber, pero partiendo de lo que se ha propuesto. Se le muestra interés por lo que ha experimentado. Esto es importante. Ahora solo necesitan saber cómo puede obrar la euritmia curativa en un joven como este. Empecemos con los ejercicios de la R y la L. R es la rotación. En ella algo da vueltas, encierra ya movilidad. La mayoría de ustedes que participan en el curso de euritmia saben también lo que significa la L. Piensen ahora qué fuerzas formativas desarrolla la lengua con la L. De ahí que la L sea la letra que anuncia el amoldarse, el proyectarse en algo.
necesita la flexibilidad del organismo para proyectarse en algo. Si ustedes ahora recuerdan que, tal y como expliqué, en este joven el proceso de inspiración predomina sobre el proceso de expiración, entonces tendrán que decir: tenemos que ver que el proceso de expiración sea estimulado en la medida de lo posible con su participación. Esto acontece en la M. Este es el sonido de la respiración. Si se le produce eurítmicamente, todo el sistema motor acude en auxilio. En la N está la reversión hacia lo intelectual. Así pues, se hará R, L, M, N. Ustedes ven aquí lo siguiente. Cuando se tiene la visión general de los hechos, se sabe lo que se ha de hacer. Hay que conocer la naturaleza de los sonidos. Hay que estar familiarizado con la euritmia. Pero por otra parte, mirar también en la organización corporal. Ambas son cosas que se pueden aprender, que faltan completamente en la pedagogía actual. Además, en un joven como este, está claro que hay que detenerse en que aún tiene posibilidades de aprender a escribir por la vía de la pintura. De ahí que la clase comience con pintura de la forma que ya he indicado. De todo esto, ustedes pueden ver que el cuerpo astral y la organización del yo no penetran en ese cuerpo físico y cuerpo etérico. Hay que acudir en su ayuda, hay que intervenir terapéuticamente. ¿Qué es lo que hay que apoyar? El sistema nervioso, en tanto en cuanto es el fundamento para el cuerpo astral y la organización del yo. ¿Cómo se puede conseguir esto? En primer lugar, tenemos que actuar sobre el sistema nervioso. ¿Cómo se hace esto? Tenemos preferentemente 3 caminos para actuar terapéuticamente sobre el ser humano: por vía oral, por inyección y mediante baños o lavados. Cuando se le administra al ser humano algo por vía oral, ¿sobre qué actúa? Básicamente sobre el sistema metabólico. Cuenten con que sencillamente habrá obrado sobre el sistema metabólico cuando se lo administre. Si quieren actuar sobre el sistema rítmico, tienen que inyectar. Si quieren actuar sobre el sistema nervioso, tienen que acercarse desde fuera, suministrándole baños o lavados. Ahora bien, sobre la movilidad del cuerpo astral, en tanto en cuanto el cuerpo astral quiere sumergirse, y también sobre la forma del cuerpo astral actúa fuertemente el arsénico. En personas que hacen curas de arsénico, puede verse como su cuerpo astral se desliza en el cuerpo físico. De manera que para un niño como este, donde se trata de evocar una armonía entre el cuerpo astral y los cuerpos etérico y físico, los baños de arsénico son lo indicado. Con una cierta cantidad de agua de levico en un cierto porcentaje y bañándose en esta agua, se actúa sobre el sistema nervioso y el cuerpo astral se refuerza, puesto que acá se trata de un débil actuar de las fuerzas del sistema cefálico sobre el resto del cuerpo. También a este hay que prestarle ayuda, a la corriente que va desde la cabeza hasta la organización inferior, que especialmente en los primeros años de vida es fuerte, pero que persiste aún entre el cambio de dentición y la pubertad. Incluso es más fuerte al final de este periodo que en el 7º, 9º o 11º año. A esta corriente se le puede ayudar en el caso de un niño así,
para que haya correspondencia entre el sistema metabólico y el sistema nervioso con la secreción de la hipófisis. Se toma la secreción de la hipófisis, nosotros la producimos, tiene la particularidad de que sale al encuentro de esa corriente de fuerzas y partiendo de la cabeza actúa sobre el sistema motor armonizado. Por lo tanto, el tratamiento se compondrá de hipófisis cerebri, baños de arsénico y euritmia curativa en la forma que da. Si estas cosas obran conjuntamente, se avanzará con este joven. Ustedes se dan cuenta que precisamente en un caso como este hay que insistir en que hay que tener presencia en las cosas. En la educación y en el aprendizaje para con estos niños hay que estar bien presentes. Y es el movimiento antroposófico el que permite desarrollar los recursos para estar muy presentes en estas cosas. Siempre que exista la actitud de estar presente en todo lo posible, pues para conseguirlo tenemos algunas cosas en contra. A veces resulta un poco doloroso estar en colonias o agrupaciones antroposóficas. A veces hay una pesantez plomiza. No se consigue poner a la gente en movimiento. Hay pesantez plomiza cuando empieza una discusión, nadie abre la boca, porque también la lengua está pesada como el plomo. La gente pone una cara hasta el ombligo. Se inclinan muy poco hacia la hilaridad, hacia la risa. ¿Qué pertenece ante todo a la educación de estos niños? No la pesantez plomiza, sino el humor, humor verdadero, humor vital. A pesar de todas las inteligentes argucias posibles, no se podrá educar a estos niños si no se tiene el humor vital necesario. Es decir, que en el movimiento antroposófico ya se hace imprescindible dejar sitio para el sentido de la movilidad. No quiero insistir demasiado en ello, pero es realmente cierto, apenas consigo hacerme entender cuando, al haber sido preguntado sobre qué debemos hacer ante una u otra calamidad, he contestado: tener entusiasmo, de eso se trata. Precisamente depende del entusiasmo en el caso de niños anómalos. Esto es lo que quería decirles hoy.